Hola, ¿qué tal amigos de YouTube y suscriptores del canal Aprendiendo con Alicia? Bueno, en este video traigo este taladro que lo trajeron porque solamente prende cuando le mueves aquí el cable. Para que vean, voy a probarlo, voy a conectar así. Así como que se quiere la velocidad apagar. Como que se apaga, se prende, se apaga. Entonces nada más como que prende más velocidad cuando está para abajo, para arriba se va disminuyendo. Entonces aquí vamos a componerlo y pues vamos a comenzar. Bueno, pues aquí este tipo de taladros no es solamente que se le quite, por ejemplo, una tapita y ya. Este, como tiene demasiados tornillos, hay que quitársela para la tapa para poder ver lo que es el cable, los carbones, todo. Entonces voy a empezar a quitar los tornillos. Esto pues me va a demorar unos minutitos y ahorita regreso. Bueno, ya le quité los tornillos. Vamos a quitar la tapita con una navajita, si no se puede así. Vamos a ir aquí picando. Hasta que se abra. Y ya se va abriendo. Bueno, aquí pues checamos los carbones a ver que estén bien y ahorita vamos a checar el cable. Bueno, aquí los carbones pues se ven bien, sí están libremente, entonces pues esos no. Aquí el conmutador también se ve bien, no hay ningún problema. Vamos a volverlos a colocar. Entonces aquí a lo mejor solamente va a ser ese cable. Vamos a checar cómo está. Por aquí se veía al momento de prenderlo, mientras lo hacíamos así, se apagaba. A veces se llegan a romper por dentro. Bueno, vamos a quitar estos dos tornillitos, que son los del cable, el blanco y el negro. Vamos a quitárselos un poquito nomás para que salgan. ¿Sí? Bueno, ahora lo que voy a hacer pues es agarrar el cable más o menos de aquí y ir jalando pues los dos cables a ver cuál está roto. Voy a ir jalando así. Ese se siente así como que muy chicloso el negro. Pues ninguno se zafa. Lo que voy a hacer aquí es pelarle más o menos por aquí, pues para ver el cable. Bueno, aquí voy a ir pelándole hasta llegar a los cables. Yo digo que es el cable negro porque este se sentía muy chicloso al momento de jalarlo. Este no se siente tan chicloso. Bueno, ahora sí voy a jalarlos. Este es el que se siente más chicloso.
Este ya se rompió. Este no está tan chicloso. Entonces pues era el cable negro, el que ya le fallaba la continuidad. Bueno, aquí se ve claramente el cable negro que estaba roto de los dos lados. Miren, aquí hay un pedazo y acá está el otro. O sea que por eso se rompe, porque ya estaba demasiado chicloso. Ahora voy a cortarle más o menos aquí mi pinza. Con esta. Más o menos por aquí. Y ahora sí voy a pelarle a la baja. Bueno, así vamos a pelarlo, más o menos así, de tamaño. Igual del otro lado. Más o menos así. Ahora sí se enrollan. ¿Sí? Se hacen aquí para abajo. Igual al otro lado. Bueno, ahora sí vamos a colocar los cables. El blanco va aquí y el negro pues va acá abajo. Y abrí poquito, ahora sí vamos a cerrarlo, tornillo. Que no se sale. Aquí ya tampoco se sale. Entonces ahora sí vamos a colocar ya todo en su lugar. Esta parte va para acá, el manguillo. Y voy a ponerle pues todos sus tornillos otra vez. Bueno, aquí antes de ponerle la tapa voy a ponerle grasa aquí a los engranes. Más o menos así. Ahora sí vamos a poner la tapa. Así los tornillos. De ahorita vamos a probarlo. Bueno, ahí están todos los tornillos. Vamos a probarla ahora. Bueno, ya de que vimos que ya funciona, voy a dar una limpiada con poquito tiner para entregarla bien al cliente.
Y así ya, pues ya se le quita la suciedad que traía. Y bueno, pues ya quedó bien. Y ahora sí funciona. Lo que le cambiamos pues era el cable, el negro, que ya no le funcionaba, estaba muy chicloso. Y pues ya se lo volvimos a colocar. Y pues es todo lo que le hice. Es algo muy fácil. Y bueno, pues los veo en el próximo video.